que en relación a lo que estamos viendo en términos de contagio son restricciones suaves o light respecto a lo que fue el año pasado, aunque hay algunos sectores que ahora vamos a hablar, a ver cómo los van a asistir o si hay alguna chance para asistirlos o no. Pero esta es algo que tira por la borda todo lo que pretende supuestamente el presidente frenar con las restricciones. En un contexto... Aparte el ejemplo, ¿no? El mensaje que envías a toda la sociedad. Pero en un contexto también donde el gobierno acaba de anunciar que esta es la semana en la que más cantidad de gente ha vacunado, 500.000 personas ha vacunado, ayer al nivel territorial 200.000. Y la verdad es que en un proceso en el cual el gobierno tiene que tomar esta decisión de un aislamiento light, podríamos decir, o de restricciones light, en función de empezar a bajar un poco la curva de casos, que hoy lo que se espera de casos no es mejor que ayer, No, estamos hablando por encima de los 20.000 porque estamos todavía con una foto de lo que nos pasó de hace 10 días. Nosotros planteábamos temprano, Mariana, el gobierno durmió políticamente, porque esta imagen, esta foto, esta postal, tal cual Maxi coincide. ¿Cómo después vos le explicás a un comerciante o a una familia que no se puede juntar cuando tenés miles y miles de personas en el centro porteño que llegaron utilizando incluso el transporte público, que es lo que veíamos hoy en Constitución? Te dejamos con esta imagen, Maxi, este mediodía. Mañana nos reencontramos a las 10 haciendo equipo de noticias y ahora, por supuesto, se quedan en la continuidad con Maxi aquí en A24. Gracias Mariana, gracias Facu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ahí aparecía en el graph, piquetero sin aplicación cuidar, era un chiste, ¿no? Era una ironía, por supuesto, pero bueno, la cosa es muy seria, ni siquiera caben ese tipo de ironías, porque la verdad que ahora vamos a contar cómo son las restricciones, vamos a arrancar con esto, mientras vemos esa imagen ahí en la 9 de julio. Pero además no es solamente esta imagen, también es cómo van a hacer para ordenar lo que vimos esta mañana en Constitución, por ejemplo, que había un desborde total también de gente aglomerándose, porque obviamente tiene que ir a trabajar y porque no tiene otra forma, si no es a través en ese caso, de los trenes. ¿Cómo son las medidas? ¿A quiénes se aplican? Y quienes zafan de esas medidas, es lo que vamos a estar viendo en este momento, cómo son medidas de emergencia que anunció ayer Alberto Fernández, que se cierra y habrá asistencia económica por parte del Estado, algún margen de asistencia puntual para los sectores afectados. Claramente, como veníamos diciendo, no son medidas que se puedan comparar con lo que había sucedido el año pasado en fines de marzo, abril y mayo y hasta junio. Son medidas muchísimo más light. Igualmente están en medio de lo que es la campaña político-electoral de este año, por eso hay cruces muy duros con la oposición. Pero creo yo que hay que dejar de lado un poquito todo ese tema de la retórica electoral, de los intereses políticos de un lado y del otro para encarar un tema gravísimo, que es que Argentina está frente a un verdadero tsunami de casos. No es la segunda ola, sino es un tsunami, como le ha pasado a Europa en su momento y ahora también a los países de la región. Y a diferencia de los que tenemos alrededor o de Europa, la Argentina está en un proceso mucho más convulsionado desde el punto de vista económico y también político. Los márgenes de maniobra por parte del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad, son mucho menores a los que había el año pasado, y a diferencia de lo que creen algunos de que tenemos un presidente que es todopoderoso, que va a cerrar todo, que es una dictadura, mi visión es toda la contraria. Tenemos un presidente y en general un gobierno, y ahí le incluyo si quieren también a la vicepresidenta, que está en una situación de mucha fragilidad ante esa situación de convulsión social que hay a partir de lo que ocurrió en el último año con la pandemia. Por eso, solo así se explica, ahora vamos a contar cuáles son las medidas, que se apliquen medidas, si se quiere, muy cuidadosas, que incluso Larreta, ahora vamos a contar, busca flexibilizar un poquito más en la ciudad porque afectan
a un sector como el gastronómico o el de servicios de la ciudad comercial que todavía está muy, pero muy golpeado. Pero son medidas que muchos dudan de la efectividad que tengan para parar esta ola de contagios, que por otra parte no tienen, por lo menos por ahora, una contrapartida en asistencia del sector público a los sectores que sí van a sufrir un daño económico adicional. No hay asistencia como el año pasado porque obviamente la situación también fiscal y de emisión monetaria, lo decimos siempre, es muchísimo más difícil en este momento. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, pero claramente la evaluación es toda la contraria de los que creen que puede haber algún tipo de especulación política o electoral en estas decisiones. En todo caso, lo que hay es una decisión desesperada, tardía y de incierto resultado por parte del gobierno nacional, y vamos a ver cómo se aplica, y ahora lo vamos a explicar, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Sacame el cartelito porque lo vamos a explicar acá en el programa con Damián Glanz. Vení, Damián, vamos a explicarlo y después vamos a hacer toda la evaluación de lo que está pasando con, efectivamente, qué está pasando en la calle, porque la contrapartida de las medidas es lo que pasa en la realidad y lo que está pasando en este momento en la calle, ¿no? Con esta manifestación, claramente, a ver, mostrame la manifestación. Ahí no solamente están el polo obrero y obviamente los sectores de izquierda que no tienen un pacto con el gobierno y que están reclamando ¿por qué? Bueno, hay están reclamando por planes sociales, asistencia económica. También, de hecho, contra el acuerdo eventual con el Fondo Monetario Internacional, también por la recuperación del IFE, la reimplementación del IFE para los sectores más vulnerables. Y como vos decías, no solamente están los movimientos ligados a la izquierda tradicional, como el polo obrero, sino también otros movimientos como un sector de barrios de pie que más cercano al kirchnerismo. Exactamente, más cercano. De hecho, que en su momento fueron abiertamente militantes del kirchnerismo, fueron y vinieron, pero claramente no es la izquierda tradicional, ¿no? Bueno, fíjate, ahí hay algunas pancartas, algunos carteles por trabajo, basta ajuste, fuera el FMI. Obviamente es un mensaje de la izquierda al gobierno nacional. Pero hay algunos sectores de organizaciones sociales que se están movilizando hoy, que piden planes sociales, que responden al gobierno nacional o que tienen un acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, la verdad que ese contexto es un contexto muy llamativo, en términos que el presidente da el discurso ayer, diciendo que a partir de las 0 horas del día sábado, la medianoche del viernes, hay que empezar a restringir la circulación y ciertas actividades, ahora vamos a ver cuáles, y hoy es un desborde total la calle. No solamente por lo que pasa todos los días en los medios de transporte público, esta mañana en Constitución, sino lo que está pasando ahora ahí en pleno centro porteño. Acaba de tuitear el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, que bueno, remarcó esto, en medio también del tironeo que tiene Larreta, tironeado a su vez dentro de Juntos por el Cambio, por cómo se posiciona frente al gobierno. Bueno, Santilli también salió duro, dijo: esta foto de la 9 de julio atenta contra el decreto y las medidas del gobierno nacional. Tenemos que evitar las aglomeraciones para seguir cuidando el trabajo y la salud de la gente, marcando acá la contradicción por parte del gobierno nacional en este momento. Pero bueno, ¿qué se hace frente a esta realidad? Ahora vamos a analizarlo porque, insisto, no es que el gobierno anuncia restricciones y al mismo tiempo dice vamos a restaurar el IFE o vamos a darles el ATP o tiene una batería de medidas como en su momento anunció el año pasado, sino que hoy los márgenes de maniobra son muy escasos. Por eso las medidas son muchísimo más light de lo que fueron el año pasado. Bueno, vamos a empezar con las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Y después vamos a ver lo que está pasando con los contagios que han llevado a decir a Kicillof que esto no es una segunda ola feroz, sino que directamente es un tsunami. Están sorprendidos, están muy preocupados. Claramente todo lo que pasa con el aumento de contagios, las restricciones y demás, a cualquier oficialismo lo tira para abajo. Digamos, difícil pensar que sean tan tontos, digamos, de que pueda haber algún tipo de falseamiento en la estadística de los contagios o intencionalidad en la medida con fines políticos. Al contrario, todo lo que sea cerrar en este momento o restringir la actividad económica, que solo se viene recuperando porque en estos meses está más abierta de lo que estaba en abril del año pasado,
obviamente va en contra del oficialismo en términos electorales, pero evidentemente todos están percibiendo, y me parece que el propio Larreta también, que esto es muy grave desde el punto de vista del descontrol de la pandemia, el impacto sobre el sistema de salud y el impacto que puede tener, en última instancia, también sobre la actividad económica si no haces algo para frenar esta espiral de casos en las próximas semanas. Bueno, ¿cómo son las medidas? Tiene un capítulo de restricciones horarias. Exactamente. Comencemos por los anuncios del presidente de la Nación y después vamos a ver cómo lo adapta Horacio Rodríguez Larreta y también Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Restricciones horarias, prohibición de la circulación de 0 a 6 de la mañana. El presidente anuncia que no se va a poder circular entre la medianoche y las 6 de la mañana. Una especie de toque de queda, sin decirlo, que va a haber controles policiales, o tiene que haber controles policiales para que nadie que no tenga un permiso de circulación pueda circular entre la medianoche y las 6 de la mañana. Ahora vamos a ver un poco eso, cómo se aplica en la ciudad de Buenos Aires de un lado y cómo se aplica del otro lado de la General Paz en el conurbano bonaerense. Claramente son para los lugares con muchos casos, ¿no? Que son esos 85. El área metropolitana. Y después hay en total 85 municipios en todo el país que deberían cumplir con esto. Pero ahora focalicémonos en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Y el otro es el horario que anuncia el presidente, que los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 23 y recién podría abrir un bar a las 6 de la mañana, digamos. Que es lo que habíamos anticipado. Estaba en la discusión con Larreta. Larreta quería que cierren a partir de las 12 de la noche. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, decía de cerrar a partir de las 10 de la noche. Bueno, anticipamos que probablemente Alberto Fernández iba a zanjar e iba a determinar que se cerraran bares y restaurantes a partir de las 23 horas, de las 11 de la noche. Ahora van a ver que Larreta, de todas maneras, encontró un resquicio en el DNU y va a haber más flexibilidad en la ciudad de Buenos Aires de lo que supuestamente digo, va a haber en el conurbano, porque en el conurbano lo que tienen que aplicar después estos son los intendentes. Bueno, ¿qué más hay con la medida? Reuniones suspendidas. Los encuentros en domicilios particulares van a estar prohibidos a partir de ahora, no importa el horario, no se puede reunir con otra familia o con amigos. Y también reuniones en espacios públicos, al aire libre, de más de 20 personas. Es decir, si vas a ir a encontrarte con amigos a la plaza, máximo 20 personas. En espacios públicos. En espacios privados va a estar prohibido a partir de ahora. Volver un poquito para atrás. Esto es, y ya lo hemos visto el año pasado cuando estuvo la discusión sobre el artículo 202, creo que era del Código Penal y demás, esto es impracticable, esto es llamar a la responsabilidad ciudadana de que no haya encuentros en domicilios particulares, más allá de que en algún edificio el consorcio pueda poner un cartel diciendo no se permiten los encuentros y demás, y que haya algún control entre los vecinos diciendo, che, que no hagan reuniones o fiestas en los domicilios particulares. Pero esto en la Argentina es incontrolable. Esto sí es más controlable, y sobre todo acá está la discusión en el conurbano. Muchos intendentes dicen, ¿y quién los saca a los muchachos jugando en la canchita de fútbol, en la plaza o en los baldíos y demás? Pero bueno, acá está la misión de controlar y evitar las aglomeraciones también de los pibes, qué sé yo, encontrándose en distintos lugares públicos. De todas maneras, también la norma es de más de 20 personas. Es decir, que no parece ser esto algo que se vaya a controlar. ¿Se acuerdan? Como la señora que fue a tomar sol el bosque de Palermo. Podría ir. Y había 8 policías. Claro, hoy la señora podría ir a tomar sol sin problema. Con 19 personas más. Claro, 10 amigas más, 19 amigas más, y aunque vayan 20 amigas más, difícilmente alguien los vaya a controlar. En esto, Maxi, están apelando que eventualmente, si un vecino ve que en la casa de al lado están haciendo una reunión multitudinaria, llame a la policía. Eso, de hecho, es lo que hoy mencionó el vicejefe de gobierno porteño. Santilli, exactamente. Bueno. Decíamos, otro de los puntos, actividades suspendidas, directamente no pueden abrir los casinos, los bingos, las discotecas y los salones de fiestas, que incluyen también a los peloteros. Cualquier lugar de reunión no van a poder abrir en ningún lugar del país. Bueno, ahora vamos a hablar de este sector, porque usted dirá, bueno, está bien, como dijo Goyán, el ministro de Salud de la provincia, y los chicos pueden dejar de bolichar y demás, pero detrás de todos estos sectores, más allá de que a uno le guste o no el bingo o el casino, bueno, hay puestos de trabajo. Sí, claro. Y actividad económica, y hay que ver cómo los compensan. Lo mismo los salones de fiesta, ayer hablamos, los salones de eventos. Además son pymes los salones de fiesta. Entonces, atención con esto, porque hay que ver, se cierran directamente. Acá no hay protocolo, sino que
se cierran directamente estas actividades. Y también después, lo que se prohíben son los deportes recreativos, no profesionales, en lugares cerrados con más de 10 personas. Esto también afecta a los gimnasios que dan clases. Las clases grupales máximo hasta 10 personas se van a poder hacer. bueno, ¿qué más? Parece después, todo, bueno, muy focalizado y muy puntual, aunque esos sectores obviamente son fuertemente damnificados. ¿Y después? Después, restricciones en el transporte público en el área metropolitana. Esto es muy Después importante y es el punto nodal de ver si va a haber algún tipo de control o de ordenamiento, por lo que se vio hoy en Constitución, en 11, que fue un caos. Entonces, bueno, ¿quiénes van a poder viajar en el transporte público? Estamos viendo Estas son imágenes. Constitución, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy fue un caos Constitución también porque mucha gente venía a las manifestaciones. Bueno, estamos viendo, ¿no? Hay Claro, a las manifestaciones del centro porteño y no tienen otra forma de venir que en transporte público. Entonces, ojo que hay un tema clave con el transporte público y sobre todo quién va a poder viajar porque se van a mantener actividades durante el día abiertas, comercios, industria, construcción, pero bueno, quién puede viajar en colectivos y trenes y quién no. Y ahí sí, supuestamente, a partir del sábado ya va a haber controles fuertes. Solo trabajadores de actividades esenciales, que de hecho son los esenciales del comienzo de la pandemia, los que pueden viajar, y se sumaron en diciembre las Recordá los domésticos. esenciales. Vamos, esenciales es si trabajás en una industria alimenticia o en un comercio que vende alimentos, Sí. en farmacias, todo el personal de salud, salvo los médicos de consultorios particulares, también todos los que trabajan en el área de energía, empleados de estaciones de servicio, personal de seguridad, de bomberos, digamos, todo lo que son actividades esenciales y comercios esenciales, como puede ser una farmacia, un supermercado o una fábrica de pasta. Está ¿no? bien. Y después se suman sumaron docentes. en marzo docentes, alumnos y también cuando van a primaria, acompañantes de los alumnos para ir a la escuela. Y además el servicio de casas particulares, desde diciembre del año pasado, pueden tomar el transporte público. Pero como vos decías, un albañil que va a una obra privada de construcción no puede. Tiene que ahí el empleador proveer algún tipo de medio de transporte y demás para llegar a la obra de construcción privada o una industria textil. Textil o de pintura, digamos. Claro. Tiene que ver cuáles son los trabajadores que van a ir, tal vez los que vivan más cerca de la fábrica. Bueno, es todo un tema. Después completemos y después vemos cómo se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y después algo que anunció el gobierno, el presidente, que afecta a todo el país, no solamente las áreas críticas, que se suspenden los viajes grupales que afectan a los viajes de egresados, de estudios y también grupos turísticos. Está pensado también a los grupos de adultos mayores que muchas veces se organizan. Está bien, pero se puede hacer turismo, supuestamente se puede hacer familiar, turismo, individual. Familiar, individual, con el auto, no se puede hacer en grupos. O si vas en avión, digamos, no importa. Vos podés, si te manejás solo con tu burbuja, podés. El tema es que no se mezclen burbujas, esa es la idea. ¿Estas son las medidas nada más? Y después a partir de cuándo, el 0 de hora de mañana, ¿no? Hasta el 30 de abril inclusive, es decir, 3 semanas completas es la vigencia de las 0 hora de mañana. De este viernes, mañana, de mañana, esta ¿no? noche. Por eso, de hecho, en minutos, en minutos el presidente va a dar a conocer el decreto de necesidad de urgencia que se va a publicar en una edición extraordinaria del Boletín Oficial. O sea que mañana vamos a ver qué está pasando con los trenes, a ver si podemos hablar con alguien, con el responsable de tren, a ver cómo van a hacer de hoy para mañana para reordenar y efectivamente ajustar los controles. Me avisan cuando tenemos los móviles listos y ya podemos hablar con algunos de los que están en la implementación de las medidas. No, ahora vamos a cómo se aplica esto en la ciudad de Buenos Aires y cómo se aplica en la provincia de Buenos Aires, porque se aplica de dos maneras distintas, más flexible Larreta y más estricto en teoría Kicillof, aunque en la provincia de Buenos Aires lo tienen en el conurbano que aplicar cada uno de los intendentes. Bueno, a ver, ¿cómo va a funcionar la nocturnidad en la ciudad de Buenos Aires? Esto que afecta a los bares, restaurantes, cines, teatros, es decir, todos aquellos que reúnen muchas personas en un mismo lugar y están abiertos de noche, van a tener que cerrar sus puertas hasta a las 23. O sea, van a poder recibir clientes hasta las 23. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Solamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero los clientes o los hayan asistido a los cines, al teatro, pueden quedarse en el local hasta la medianoche, hasta las 24. Por lo tanto, eso claramente afecta a la circulación nocturna. Bueno, fue la forma de encontró Larreta, que quería que cerrara todo a la medianoche, a las 24 horas, y no a las 23. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, para los que pueden ingresar a un local o los que pueden ingresar a una función de cine o de teatro, tienen que hacerlo
antes de las 23. Desde ese momento no puede ingresar nadie más, pero después pueden permanecer hasta la medianoche. ¿Qué significa esto? Bueno, que le permite, por ejemplo, no sé, a los cines poner una función, claro, hay que ver la duración de la película, sí, a 22:30. Sí, o a la 22, claro, a la 22:10. Claro. O poner una última función a las 22:10 y demás para que termine a las 12 de la noche. Claro. Y le permite a los restaurantes que decían, ojo, que si es a las 11 de la noche me matás el último turno, porque eso dificulta, digamos, la gente cena tarde en la Argentina, entonces a las 10, sí, a las 11 de la noche. No cenar a las 10:30 de la noche porque a las 11 a 10:30 está llegando, exactamente, está llegando gente, no podemos cerrar a las 11 porque si no perdemos todo el turno de las 10 de la noche. Bueno, le permite que pueda ingresar gente hasta las 11 de la noche y en teoría tienen que cerrar a las 12 de la noche. Después hay que ver cómo hace el personal, digamos, para hacer el cierre de caja y demás y irse a las 12 de la noche. Pero bueno, esta es la flexibilización que encontró Larreta en lo que planteó Alberto Fernández, que es cierra todo a las 11 de la noche. Larreta dijo, bueno, no puede ingresar nadie más, no se puede expandir el negocio hasta las 11 de la noche, después de las 11 de la noche, pero queda abierto hasta las 12. Y de hecho, esto significa que va a ser más flexible la Ciudad de Buenos Aires con el control de la circulación, y lo que anunció el gobierno es que entre las 0 y las 6 lo que van a controlar es que se eviten concentraciones de personas. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno nacional dice, Alberto Fernández dice, cierren todo a las 11 de la noche, porque a las 12 va a haber controles para que nadie pueda circular. Es decir, cierra todo a las 11, tiene una hora para regresar a su casa y a las 12 no puede circular nadie. Eso es lo que dice el decreto de Alberto Fernández. Larreta que dijo, no, cierra todo el ingreso a las 11 de la noche, se pueden quedar hasta las 12 de la noche y después, bueno, si encontrás a alguien a la 1 de la mañana en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, es que está regresando de alguna de las, un cine, un teatro, o puede estar regresando, sobre todo el fin de semana, ¿no? Puede estar regresando de un local gastronómico. Entonces, está mostrando Larreta que los controles a la circulación en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires van a ser mucho más laxos. Salvo que haya alguna aglomeración, salvo que se junten los muchachos a tomar en la plaza o hacer una fiesta clandestina, qué sé yo, en algún lugar abierto. Exactamente, que estás viendo llegando muchos autos a un local. Ahora, hay una cosa muy importante para todos los locales comerciales que no son esenciales o no son gastronómicos, va a haber un nuevo horario de apertura para evitar tanto movimiento en la calle, que es a las 10 de la mañana. O sea, un local de indumentaria, de calzado, ¿Hoy cuál es el horario de apertura? Pueden abrir a partir de las 9 de la mañana, claro. Algunos pueden hacerlo a partir de las 8 de la mañana, ahora se corre esto es lógico, esto es lógico, obviamente afecta al comercio, pero es lógico desde el punto de vista de las horas pico. Digamos, ahora vamos a hablar con el tema del transporte público, es un caos en la Argentina, aún cuando está viajando menos gente que lo que viajaba pre-pandemia en el transporte público, es un caos por la falta de infraestructura que hay en la Argentina y sobre todo el problema es en el área metropolitana. Si vos corres el horario de ingreso a los comercios, cierta actividad comercial a partir de las 10 de la mañana, bueno, de alguna manera liberá gente que no debería viajar en el transporte público, porque lo que están diciendo es que no puede viajar alguien que trabaja en un comercio textil en el transporte público, en tren o en colectivo. Pero como están dándose cuenta que lo mismo es muy difícil controlar, le pones el horario de ingreso más tarde, a las 10 de la mañana, para que pueda llegar más ordenadamente a través de otro medio de transporte. De todos modos, lo que dijo el gobierno de la ciudad es que sí, va a sumarse al control en el transporte público y como medida adicional para que aquel que tenga transporte, un auto, pueda utilizarlo. El estacionamiento de nuevo liberado. Estacionamiento liberado en la ciudad de Buenos Aires, el tema es conseguir lugar. No, ahí hay otro problema, que empieza el tema de los estacionamientos, que era un drama de los estacionamientos que cerraban el año pasado con la pandemia, porque se quedan efectivamente sin gente que les pague el estacionamiento, ¿no? Y también hay gente que trabaja en los estacionamientos, entonces, bueno, es muy complejo el tema. Y después dos medidas complementarias. Esto es muy importante, sí. En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires van a empezar a postergar las cirugías que están programadas, obviamente no las urgencias, pero ya los turnos que están asignados para cirugías los empiezan a reprogramar para liberar camas y espacio para la atención COVID que está creciendo. Larreta confirma algo que era un secreto a voces en el sistema de salud, que ya se empezaban a postergar cirugías programadas, no de urgencia,
porque el sistema empezaba a congestionarse, tanto en el sistema público y también en el sistema privado, en las clínicas privadas. Entonces la reta blanquea que efectivamente, obviamente la gente si tiene una afección y demás tiene que ir al hospital o a la clínica, tiene que seguir consultando al médico, pero que todo lo que sea cirugía programada se va a postergar porque empiezan a ver que empieza a tensionarse el sistema de salud. Y después una última medida que tiene que ver con los test, con los hisopados, que finalmente suman a la sociedad rural y al centro de Costa Salguero para los contactos estrechos sin síntomas. O sea, aquella persona que efectivamente cree que puede haberse contagiado, para que no vaya a las UFUs, a las unidades febriles de urgencia, ni tampoco a los del plan detectar. Todo aquel que quiera testearse puede ir a la rural o a Costa Salguero, que de hecho tienen más capacidad de testeo. Vamos a las medidas ahora en la provincia de Buenos Aires, y el capítulo importante, pues, después veremos el tema de salud y demás, el capítulo importante es ahora qué tipo de medidas se están evaluando. Les anticipo que no es lo del año pasado, ni mucho menos, pero hay una serie de medidas que están evaluando, porque esto es por 3 semanas, si se prolonga para tratar de asistir a los sectores que van a sufrir estas restricciones. Ahora lo va a contar Slotnick. Bueno, vamos rápidamente con cómo se aplica el decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que después hay que bajarlo a cada uno de los municipios. Primera medida que afecta a toda la provincia, no importa cuál es el nivel de contagios que tenga, para los comercios que no son esenciales ni gastronómicos, tienen que cerrar a las 20. De 20 a 6 no va a poder abrir ninguna marroquinería, ninguna casa de calzados, de indumentaria, de 20 a 6. Ese es el horario que va a regir para toda la provincia de Buenos Aires, algo que de hecho no fue anunciado por el presidente y que lo adapta el gobernador Kicillof. Y después, en la provincia, aplican las medidas en función, Maxi, de las 3 fases que ya existen de municipios en función de la cantidad de contagios. La fase 3 es la que hoy tiene más cantidad de contagios. Las fases 1 y 2 son mucho más restrictivas, no hay ninguno. 40 son los municipios en fase 3. Prácticamente todos los del conurbano. Todos los del conurbano, vamos ahí. ¿Qué pasa en el conurbano? Se mantiene exactamente como anunció el presidente. Bares y restaurantes cierran a las 23 hasta las 6. Este va a ser un punto de conflicto con el sector gastronómico en el conurbano. Bueno, a ver, ayer lo hablamos con un funcionario de Ituzaingó, en Tigre, en Ituzaingó, en todos lados, en 3 de febrero, en todos los lados va a ser un punto de conflicto con el sector gastronómico, porque Kicillof dice que va a aplicar ahí a rajatabla el decreto de Alberto Fernández, que a las 11 de la noche cierran los locales. Esto significa que vos tenés que autorizar para que entre alguien a comer, máximo, qué sé yo, 10 y cuarto. Sí. Qué sé yo, 10 y cuarto, ¿no? Mucho sí, más para tarde, que cierre la cocina, mucho más que tarde de las 10 de la noche no va a ingresar alguien a comer. Si a las 11, vamos a ver si lo controlan, pasa la patrulla municipal asegurándose de que están cerrados ya a las 11 de la noche todos los bares y restaurantes. Y después Kicillof, sin ninguna excepción, planteó que la prohibición de circulación es de 0 a 6, por supuesto. Sí, los trabajadores esenciales, un enfermero, un policía, un trabajador de seguridad puede circular. Está bien, pero a partir de las 12 de la noche dice Kicillof que en el conurbano va a haber controles estrictos, retenes y demás, para controlar quién esté circulando, y ahí van a pedir documentación a ver si tienen permiso de circulación o no. Y dice que se van a aplicar fuertes multas si no se cumple. ¿Qué multas están pensando? No, de hecho no las anunció porque primero las tiene que consensuar con los intendentes. La multa es potestad de un intendente y no provincial, entonces están planteando una ley marco para ver si después se adhieren los distintos municipios. Fase 4 son más o menos 80 los municipios, incluso a Mar del Plata, sí, pero que van a tener eso. El horario de cierre de los bares va a ser de 0 a 6. Va a ser de 0 a 6, así que también un lugar turístico como Mar del Plata va a tener que cerrar un rato antes. Estos son algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Son exactamente menos de 20 las que quedan. Muy poquitas y de pueblos muy chicos, pero bueno, acá el punto es que en el conurbano se cierra a las 11 de la noche todos los bares y restaurantes, y a partir de las 12 de la noche supuestamente hay control policial para la circulación. No puede circular nadie entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Bueno, ¿qué medidas están evaluando en economía
después vamos a ver qué es lo que puede dar Larreta por su lado en la ciudad y Kicillof en la provincia de Buenos Aires para ayudar fundamentalmente a los sectores que van a sufrir las restricciones. Mira, el propio ministro de Economía que dijo no estamos en condiciones de cerrar la economía, hoy en el equipo económico Sí. lo que ven es que el margen de maniobra Es muy muy chico. chiquito. Mira, básicamente hay 3 medidas que están bajo evaluación, algunas ya avanzadas porque se van directamente a anunciar incluso en los próximos días y tienen que ver con el mercado laboral. Número 1, se va a flexibilizar lo que es el programa Repro, el Repro 2, esto es de pagar salarios de entre 9.000 a 18.000 pesos y que la última vez, en febrero, quiere decir el mes de marzo, se pagaron más de 300.000 salarios, esto respecto a la última vez. Sí, pero es muy poquito respecto Claro. a lo que era el año pasado con Son el ATP, y además son 12.000 pesos. El ATP en algún momento llegó a ser 2 salarios mínimos. O sea, lo máximo fueron 20.800 pesos, eran 2 salarios mínimos, un salario y medio mínimo. La última vez que se pagó el ATP fueron 500.000 salarios, esta vez la última vez que se pagó el Repro fueron 300.000, que es decir 200.000 Claro, pero el año salarios pasado, menos. en abril del año pasado, se llegaron a pagar 2.700.000 ATP, ahora se están pagando nada más 300.000 300.000. Repro es un programa que tiene mucho más requisitos y muy poquita plata. Es nada Bueno, más que 12.000 pesos por asalariado. Depende si es una no crítico, un trabajador que no en un sector no crítico son 9.000, en un crítico 12.000, porque en un restaurante se pagan ahí 12.000 de salarios, en el sector de salud 18.000 pesos. Bueno. Lo que están diciendo cuando dice se va a flexibilizar es que sea más automático, como fueron en su momento los ATP, digamos que sea algo más automático. Básicamente para bares, restaurantes, para los sectores afectados el sector directamente. turismo también Sí, se está, o el sector turístico. se va a agrandar. La segunda medida es una asistencia directa focalizada. ¿Qué quiere decir focalizada? Un monitoreo en aquellas zonas justamente donde más contagios hayan y en los sectores, digamos, también donde más afectados. No quieren hablar en economía ni de mini IFE, ni de IFE restringido. La palabra IFE no la quieren usar más. Y de hecho, Ingreso Alberto familiar de emergencia no, tiene que ser algo muy puntual para las actividades que Claro. cierran. De hecho, el propio presidente acaba de decir hace un rato que no están evaluando volver al IFE, que pagaban 8.900.000. Lo dijo Guzmán con todas las palabras, la situación, la capacidad en este momento económica para dar respuesta a este tipo de cosas no es la que había el año pasado, ya se gastó con la emisión de más de 2 billones de pesos el año pasado y no hay mucho margen para eso. Y ¿Hay la algo más? tercera es un refuerzo de planes sociales. Y ahí lo que tenés es más dinero en la tarjeta alimentar, que hoy es de 6.000 pesos para una madre justamente con un solo hijo y de 9.000 para más de un hijo. Atención, se está evaluando un bono extraordinario para aquellos beneficiarios de AUH, eso en caso de que esto se extienda más de 3 semanas. Hay un bono que ahora se está pagando, ¿cuándo se paga ese bono? No, se está evaluando un bono a quienes reciben AUH. Ahora está el bono de los 1.500 pesos que se anunció. Para los justamente. jubilados de la mínima Claro. y también para UH. Y pensionados también. ¿Pero para cuándo se paga eso? Eso se empezó a pagar ayer. En abril. Eso Claro, se paga en abril. Abril y mayo. 1.500 pesos porque tanto lo venimos contando, jubilaciones, incluso las jubilaciones mínimas, mucho más las jubilaciones más altas, y la UH vienen perdiendo fuertemente frente a la inflación. Le dieron un bono de 1.500 pesos que se está pagando ahora en abril. Empezó Podría ayer. haber alguna otra cosa más si la situación se complica Sí, más. más y de hay 3 tiempo. semanas. Está Y bien. después fondos adicionales para los comedores, lo que ahí se está evaluando es directamente más dinero a los distintos municipios, digamos, del conurbano, dependiendo de cómo evolucione la Ahora pandemia. vamos a evaluar sector por sector, insisto, es muy focalizado, en todo caso hay más discusión respecto a qué control va a haber sobre el transporte público, qué control, quién va a poder viajar o no, sobre todo de actividades muy importantes que van a seguir abiertas, que son comercios no esenciales, industria, construcción, cómo van a llegar a sus lugares de trabajo. Y la otra discusión es las restricciones para la circulación después de las 12 de la noche, quién va a controlar, qué tipo de retenes va a haber y bueno, cómo se va a hacer para controlar que no haya reuniones sociales o fiestas clandestinas y demás. Querías completarme el tema, ahí vi en provincia de Buenos Aires, tenías el tema de multas y si se violan las autorizaciones para circular. Sí, a partir exactamente. de... A ver,
Sí. Maxi, porque lo que dijo Kicillof es eso. Primero, que necesita lograr consenso con los intendentes, o sea, van a hacer una ley o un decreto marco, por lo tanto, va a haber multas para que los que no respeten las restricciones. Kicillof habló de multas severas. Y por otro lado también, en línea con lo que habíamos dicho de la Ciudad de Buenos Aires, propone que los municipios, esto lo tienen que decidir los municipios, liberen el estacionamiento medido en las zonas céntricas de la ciudad, esto para aquellos municipios del conurbano que están en la zona roja de contagios, no en el resto de la provincia. Sí, bueno, por eso vamos a ver este tema vamos a ver qué podemos averiguar a lo largo del programa, porque me parece que es el más importante, ¿no? Larreta no habló nada de multas en la Ciudad de Buenos Aires específicas para quien viole y quien no. Porque bueno, pues en los últimos tiempos, cuando estábamos en fase 3 el año pasado, era más concientización, digamos. Te invitaban a volver a tu casa. Los inspectores municipales, ¿sí? O tenía que volver a la casa, o los locales que cerraban y no estaban autorizados, que abrían y no estaban autorizados, se los concientizaba que tenían que cerrar, respetar los protocolos y demás, pero nadie, ni intendente del conurbano, ni Larreta en la ciudad, decían voy a cerrar a alguien que me va a sacar a escobazo, porque encima que hace varios meses están cerrados y que no están facturando nada y que están a punto de fundir, encima les tengo que aplicar la norma. El tema de las multas que se ha aplicado en otros países, multas muy fuertes, el caso paradigmático es Reino Unido, para todo el tema de las fiestas clandestinas, las reuniones sociales y demás. Bueno, hay que ver cómo se aplica acá, porque la multa es distinto, ¿no? En la Argentina, en todo caso, si te corren con el Código Penal es una cosa, dicen, bueno, ¿qué te van a correr? Con el Código Penal te van a meter preso por violar esta circulación restringida. De hecho, no sé, después vamos a ver en qué quedaron las causas del año pasado. Distinto es si te llega una multa como si fuera un ticket de mal estacionamiento. Eso es complicado porque se te pone dentro de las deudas que tenés que pagar junto con, no sé, con ARBA o con las multas de tránsito y demás. Entonces eso duele de otra manera, pero hay que ver qué capacidad tienen para implementarlo. Ahora averigüémoslo a lo largo del programa a ver si alguien responde cuáles van a ser las multas que supuestamente se van a aplicar en el conurbano, no en la ciudad de Buenos Aires. A ver, miren cómo está la calle. Esto es lo que decíamos, la paradoja total de la Argentina. El presidente que hace ayer su presentación dice, bueno, no a las reuniones sociales, las restricciones y esto que el otro. Y lo que vemos hoy es esa imagen, que bueno, ahora están transitando, no sé qué altura es, ahí me van a decir. El 9 de julio casi corriente, están llegando al obelisco, pero bueno, una manifestación donde la gente va, algunos con barbijo, otros sin barbijo, se aglomeran y después viajan todos, sean obviamente esenciales o no esenciales. Yo creo que la mayoría de ahí no son esenciales, digamos, porque si están ahí pidiendo no es que están trabajando en una fábrica de alimentación o en algún sector de la sanidad o de la seguridad, sino que están por ahí desempleados o con planes sociales, bueno, pero después vuelven sobre el transporte público, que es supuestamente solo para esenciales en la hora pico. Entonces, verdaderamente este es un punto clave, a ver qué va a pasar con el tema del transporte y los controles a partir de las 0 hora de mañana, las 0 hora del viernes. A ver si podemos hablar con el director del Hospital Durán. Está ahí con nosotros el doctor Horacio Boya. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. Doctor, ¿cómo está la situación ahí en el Hospital Durán? Ahí vimos que había habido una demanda muy fuerte de testeos en los últimos días, que está en línea con este estallido de casos que está informando el Ministerio de Salud. Sí, bueno, un gusto hablar con usted, Igualmente. Maxi, con toda la audiencia. Bueno, en principio sí, la cantidad de testeos está de acuerdo con el aumento de esta ola, segunda ola que estamos transitando de la pandemia. Estamos testeando más o menos aproximadamente entre 230 y 250 por día y tenemos más o menos un índice de positividad de un 35% de los testeados. Así que eso es lo que venimos en estos últimos días. Ha incrementado un poco alguna gente que viene de viaje y se ha sumado a los testeos, y un 30% aproximadamente de provincia que también se testea acá en Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto en nuestro hospital, que está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, que supuestamente a partir de mañana no se van a poder testear más ahí porque va a haber controles para quien viaja en transporte público o no, y obviamente uno no puede decir, bueno, me voy a testear al Hospital Durán si es de provincia. Supuestamente no va a ser una autorización, ¿o sí? Ahora lo va a contar a Damián Glanz cuáles son las exenciones que va a haber para movilizarse en el transporte público. Pienso que para el que va a atenderse, nosotros atendemos justamente, también prolongamos hasta las 24 horas testeo. Y la gente que se va de acá a las 24 horas testeada, no sé, tiene que viajar. Supongo que para los que vienen a controlarse habrá una excepción. Claro. Supongo. Claro, aunque lo lógico sería que se testeen cerca de sus domicilios para que no haya movilidad, ¿no?, entre el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, solo para testearse. ¿Están testeando hasta las 12 de la noche, doctor, en el Durán? Sí, se ha prolongado hasta las 12 y bueno, si la demanda podemos prolongarlo también, pero por ahora hasta las 12 estamos correctos. Bueno, ese es muy buen ejemplo, digamos, también de lo valioso que hay también en el hospital público, ¿no? Y los trabajadores del hospital público trabajando hasta las 12 de la noche haciendo testeo. Además que obviamente están en las guardias y están, como ocurre en todo hospital, que están las 24 horas trabajando. Es una fábrica en trabajo continuo el hospital, jamás cierra. Pero bueno, están testeando hasta las 12 de la noche. Doctor, ¿cómo está la situación de internaciones también? Esta segunda ola empieza ya a ocupar la capacidad del hospital en términos de internaciones, terapia intensiva. Bueno, fundamentalmente, este número de casos que estamos testeando, en particular, o sea, los rangos de edad van desde los 18 a los 44 años, más o menos, esa es la mayoría, gente joven, distinto del pico de la pandemia anterior. Y el tema es que, bueno, esta gente joven también contagia a gente más grande y, bueno, esa gente es la que muchas veces tenemos que internar por presentar alguna neumonía, alguna complicación respiratoria. En general, los jóvenes hay que aislarlos, el que se puede aislar se aísla en la casa y si no son trasladados a hoteles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contratados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que sigan el aislamiento en el hotel. Bien, y doctor, bueno, pero ustedes... Con respecto a lo que me decía sí, de las camas, estamos bien, hoy hemos habilitado 20 camas más para el sector COVID, estamos muy bien, además trabajamos en red con todos los 34 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que podemos usar las camas de terapia de cualquier otro hospital, y tanto la de internación como de terapia. Es dinámico el pase de pacientes, eso nos facilita muchísimo porque no tenemos que estar supeditados a nuestras propias camas. Ayer, justamente, quería agregar, se hizo la elevación de un aire acondicionado para las terapias de última generación, con filtros virales y demás. Estuvo cerrada la calle, vino una pluma, elevó ese aire que va a dar, nos va a permitir habilitar 22 camas para la terapia COVID y 10 camas para la terapia no COVID. Así que están en el tema de la conectividad del aire con la tubería y ya nos quedan habilitadas esas camas adicionales. Perfecto, doctor. Simplemente, ¿no? Y mostremos lo que está pasando ahora en la 9 de julio, porque decía yo, es un poco la paradoja, digamos, se anuncia medida de restricción, donde hay una situación, y vemos esta imagen, digamos, no sé si la está viendo en este momento, doctor, viendo la televisión, pero parece, es la Argentina, digamos, ¿no? Inexplicable por donde se la mire. ¿Qué le sugiere? Y bueno, justamente para evitar el COVID, sabemos que las medidas son el aislamiento social, la vacunación lo más rápido que se pueda, y bueno, y vemos que acá seguramente no están vacunados y están todos juntos. O sea que, y no, parece que sí, parece que... Obviamente que el contagio es con uno que esté contagiado, el virus es de una alta contagiosidad, sobre todo estas cepas nuevas, estamos viendo eso, que son mucho más contagiosas que las anteriores. Bien, doctor, le agradezco mucho, muy amable. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, una pregunta sí, cortita. De la cantidad de gente que se está testeando en el Durán, ¿son todos sintomáticos o también van personas que no tienen ningún síntoma?
Bueno, ahora se dio que con esto de la Semana Santa vinieron muchos Turistas. que habían viajado, que querían ver si se podían reunir con la familia y demás. No han ido a los centros de testeo recomendados y por cercanía, nosotros estamos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente accedió a venir directamente al hospital. Lo que pasa es que es muy difícil cuando el paciente muchas veces dice que tiene algún síntoma y bueno, hay que testearlo. Porque en realidad el testeo es fundamental para poder, así como decíamos, el aislamiento, la vacunación y el testeo. El testeo es fundamental, cuanto más se testee, más rápido podemos sacar a la gente contagiada, que es la que va a propagar el virus. Así que de alguna manera, cuanto más testeos hagamos, estamos más seguros de que estamos aislando precozmente a la gente que está infectada. Doctor, gracias, muy amable. Gracias, ahí está el doctor Horacio, hola, igualmente, el director del Hospital Durán. Me dice acá un empresario, ¿estoy equivocado? ¿Un señor que hace changas va a poder seguir usando el transporte público? ¿Qué tipo de changa? Porque, por ejemplo, tipo de si es un plomero que va a arreglar una emergencia, puede. Porque es un trabajador declarado esencial al comienzo de la pandemia. No, si es una changa en construcción, no puede. Claro. Es decir, y si es una changa en general, digamos, changa significa un trabajador eventual. No, porque de hecho el permiso se le otorga en función de su empleo, Claro. de dónde va a ir a trabajar. O sea, si el Pero empleador eso es lo tiene que declara en asignar- la app, eso es lo que declara en la Y en la claro, pero aplicación. en el app vos tenés que subir el certificado que te da la empresa, tu empleador, No, para pero está indicar. bien. Bueno, pero si es una changa, claramente. Pero a los que menos que hacen vaya a una. changa en general son todos informales, Por digamos. eso, y Entonces, no puede. no pueden viajar en transporte No, público. claro. Es decir, vos decís que es un plomero, sí, es un plomero que está en una obra de construcción o tiene algún tipo no, de... en una obra de construcción no. Si trabaja en la obra, no. Sí, porque de hecho la obra privada no. Pero si va a tener una emergencia, una casa donde se le rompió el calefón y está perdiendo agua, ahí puede. Pero ¿Cómo lo demuestra? El dueño del inmueble tiene que hacerle una carta que la sube a la aplicación y tiene un viaje de emergencia, pero no es en forma permanente. Está bien. Es por ese domicilio. Ahora contás qué va a hacer la gente que se tiene que ir a vacunar, porque se está movilizando, ahora vamos a contar, ayer se vacunaron 200.000 personas y hay mucha gente que se tiene que movilizar para ir a vacunar. Bueno, si se puede movilizar o no a través del transporte público para ir a vacunarse. Bueno, veamos el panorama de uno de los sectores afectados, que es el sector de los restaurantes, la gastronomía. ¿Cuál es el panorama en este momento del sector? Y mira, fue justamente uno de los sectores más castigados por la pandemia. Desde el año pasado, desde que explotó justamente el coronavirus, cerraron en todo el país 100.000 locales entre bares y restaurantes en todo el país. La estimación es que de esos 100.000 que cerraron, entre 20.000 y 25.000 están ubicados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se perdieron en total 150.000 puestos de trabajo. La actividad está un 60% respecto de lo que ocurría antes de la pandemia, pero en los locales que no tienen mesas en el exterior no es al 60%, sino que están trabajando entre 30 al 35% porque tienen que cumplir con el aforo. Y se perdieron 150.000 puestos de trabajo en todo el país. Bueno, ahora vamos a hablar con alguien del rubro gastronómico. Mira, me agrega este empresario, claro, porque ve la realidad de todos los días, el pintor, el albañil, qué van a hacer. Bueno, esas actividades se pueden seguir desarrollando, es decir, el pintor puede desarrollar su actividad, si va a trabajar en una casa particular, si va a trabajar en una obra, puede seguir desarrollando. Lo que no puede hacer es viajar en transporte público, pero está bien el punto, porque obviamente... Habitualmente se mueve en transporte público. Gran mayoría, el 95%, viaja en trenes o colectivos, en transporte público. Eso va a generar un costo adicional y por eso estamos hablando que, claro, todo este tipo de medidas, si vos querés controlar más fuertemente el transporte público y restringís a la gente que viaja y demás, y bueno, tiene un impacto sobre 4 millones de personas que viven en informalidad, que viven con trabajos informales. Y bueno, por eso estamos hablando de que está discutiéndose a ver si puede haber algún tipo de medida puntual, de algún bono adicional para la UH o algún tipo de asistencia que no va a ser el IFE como fue el año pasado, que no va a ser el ingreso familiar de emergencia. Sí, de hecho, Maxi, y no es una especulación, ya anoche en la Casa Rosada, cuando uno preguntaba, pero ¿qué pasa con el trabajador que hoy va a una obra de construcción privada, porque la obra pública sí puede,
y lo hacía en colectivo, me dicen, no, el empleador por estas 3 semanas va a tener que disponer de algún modo para costearle el transporte desde su casa hasta la obra. El gran problema, Maxi, es que si tiene que recorrer gran parte del conurbano es difícil también. El costo es altísimo. Está Marcelo Boer, que es empresario gastronómico. Gracias, Marcelo. Ahí tenés varios restaurantes vos. Sí, tenemos varios. Estamos muy preocupados con todas estas restricciones. Creo que ahí estaba mostrando un poco de qué se trataba. La realidad es que ya estamos en crisis y esta situación, puede ser catastrófico para todos los restaurantes. Y bueno, la estamos peleando. Queremos ver cómo... Porque hay algo muy simple, somos lugares controlados. 6 personas que van a su casa se relajan y las mismas 6 personas que van a un restaurante se tienen que cuidar con los protocolos. Entonces, de cierta manera, somos ambientes controlados. Y eso ayuda un poco a transitar esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? ¿Vos tenés los locales donde, en Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires? Tengo en Ciudad de Buenos Aires y en provincia. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires, veamos eso. La verdad que, bueno, la restricción es puede ingresar gente hasta las 11 de la noche, pero pueden permanecer en el local hasta las 12 de la noche. ¿Eso afecta mucho a la ecuación económica de un local? Bueno, vos vas a decir, bueno, y jueves, viernes y sábado. Bueno, lo sabemos. Obviamente que sí afecta, todo afecta en esta situación que estamos viviendo porque ya estábamos en crisis. Vamos a ver el comportamiento la realidad es que el comportamiento de los consumidores lo vamos a ver este fin de semana. Va a costar, esperemos que cueste lo menos posible porque el límite en el que estamos transitando es muy fino. Por eso veníamos pidiéndole a las autoridades que nos sigan ayudando con ingresos brutos, a Ciudad, a Nación, que volvamos a los ATP. Hoy estamos un 40% abajo de la facturación con respecto al 2019, más todas las deudas generadas el año pasado, hace que estemos viviendo una situación muy crítica. Claro, hoy estás pagando las deudas, los créditos que tomaron el año pasado para financiar nómina salarial, alquileres y otras cosas. Exactamente. Bueno, y el tema de provincia de Buenos Aires, ahí es un poco más estricto, ¿no? Porque si cerrás a las 11 de la noche, como dice Kicillof que va a ser más estricto en provincia de Buenos Aires, y no puede ingresar nadie al local más allá de las 10 de la noche, porque no. El tema en provincia es que es más grande, es más difícil controlar. Entendemos esa situación, obviamente que, vuelvo a repetir, la situación económica es la misma en todos lados, estamos en un punto crítico. Cuanto más medidas compensatorias pueda lograr la provincia al darnos esta restricción, mejor. Me imagino que Axel debe estar programando algún tipo de medida compensatoria, porque si no, directamente vamos a cerrar muchos. Claro, adicional a lo que pasó el año pasado. Claro, para pasar en limpio, Marcelo, bueno, claramente no es la situación del año pasado, que ustedes tuvieron varios meses cerrados y después solo con el delivery. Pero vos decís en este momento donde están facturando 40% abajo de lo que estaban prepandemia, bueno, está muy, muy justo que esta restricción horaria de la noche, bueno, en un margen muy, muy acotado, golpea a los restaurantes. Estamos peor que el año pasado, porque el año pasado no teníamos las deudas acumuladas, no teníamos que pagar los préstamos del banco, no teníamos que pagar todas las cuotas impositivas que tuvimos que hacer. Obviamente estamos muy complicados. Claro, vos decís, claro, el año pasado no tenías todas las cargas que tenés ahora, que cuando estás abierto y tenés que pagar todo como un comercio normal. Gracias, Marcelo, muy amable. Ahí está Marcelo Boer. Bueno, dame otro dato económico a esta hora, después vamos a explicar qué está pasando con la bicicleta del Banco Central para tratar de anclar todos los dólares, no solamente el dólar oficial, sino los dólares alternativos, y lo que está generando eso en términos de bola de nieve, de las LELIQs y los intereses que se pagan a los bancos por LELIQs. Antes hablábamos de lo que está pensando Martín Guzmán respecto de si puede dar alguna ayuda adicional. Hoy Axel Kicillof, cuando hizo justamente el anuncio, recién el empresario gastronómico mencionaba a ver si el gobierno de la provincia de Buenos Aires podía hacer algo más, digamos, en términos de ayuda, y lo que anunció fue, punto número 1, un refuerzo en el plan
preservar trabajo, que paga hasta 10.800 pesos como salario adicional para pequeñas industrias, para pequeñas empresas y pequeños comercios. Un refuerzo a las partidas para comedores, en total son 32.000 millones de pesos que ya se están pagando para más de 1.700.000 chicos. Hay créditos... ¿Pero esto ya estaba o no? Lo refuerza. Ya estaba, pero refuerza las partidas. No, pero ¿cuánto lo refuerza? No dijo cuánto. Claro, Digo, están pagando dijo, 32.000, dijo, lo vamos a reforzar. Lo vamos a reforzar. Bueno, lo que dicen siempre cuando no hay plata, digamos. Bueno. Vamos a reforzar lo que ya está. En concreto lo que dijo fue que habrá créditos especiales nuevos del Banco Provincia para pymes de los sectores productivos y para el comercio, y una moratoria, que eso ya depende de la legislatura, que está justamente debatiendo. Pero la moratoria ya estaba vigente antes de estas nuevas restricciones. No está vigente, tiene que implementarse, pero la habían enviado antes de estas restricciones. Pero lo que él dijo hoy cuando habló fue que a ver si esta semana que viene lo vota la legislatura para que empiece a regir la moratoria que se envió a la legislatura y no se aprobó. Pero es una moratoria que se envió por el impacto que tuvo el año pasado, la primera ola. No es nada nuevo respecto a lo que ya estaba dando vuelta. Bueno, ¿quiénes pueden viajar y quiénes no pueden viajar en el transporte público? Este es un punto muy importante y me parece que es de lo más fuerte o del impacto mayor que esto puede tener a partir de las 0 horas de mañana, de las 0 horas de mañana viernes. No solamente que afecta al empleo, sino también al empleador, al comercio. A ver, vamos uno por uno. ¿Quiénes sí pueden tomar un tren, el subte, un colectivo? Vení acá, si lo vemos acá, cada uno de los sectores. ¿Quién va a poder viajar a partir de mañana y quiénes no van a poder viajar en trenes y colectivos? A ver, vamos uno por uno. A ver, ¿quiénes sí pueden tomarse, por ejemplo, un colectivo, el tren en el área metropolitana? Decíamos, la novedad de marzo fue que docentes y no docentes que estén contribuyendo con la presencialidad pueden tomar un transporte en el área metropolitana. Lo mismo que, por supuesto, estudiantes, alumnos y para el caso de los alumnos de escuelas primarias, los acompañantes, tanto para la ida como para la vuelta. Después, todo el rubro de alimentación, desde la industria al comercio, puede usar el transporte público. Estos del comienzo son esenciales. Y lo mismo que el reparto de comida, ya sea roticería o un restaurante que tenga delivery. Ahí puede subirse con el permiso tanto el dueño del restaurante como el cocinero o la persona que se ocupa del delivery. Ahora, un mozo del mismo restaurante no podría tomarse el mismo tren, a menos que el empleador le extienda el certificado. Otros trabajadores que... Obviamente van a poner a todos los que trabajan en restaurantes, lo van a poner como que hacen delivery. Y hacen, algo de eso. Bueno, de hecho, hacen hoy reparto de comida. Le preguntás a cualquier mozo que trabaja en un restaurante de cualquier lugar que tenga o no delivery, te dice, vengo en colectivo. Obviamente, pues es la forma de manejarse en el transporte público. Bueno, otros de los sectores que pueden tomarse el transporte público, todas las tareas de cuidados y servicio doméstico, o sea, las personas que se ocupan de cuidar niños, adultos o personas con discapacidad pueden tomar el transporte público, lo mismo que el personal del servicio doméstico. También todo el personal sanitario y de farmacias, de logística y correos, y bancarios, Casa de la Moneda, aquellos que atienden al público de los bancos, esos pueden utilizar el transporte público. Y última placa de los que pueden usar el transporte público, los empleados públicos, esto incluye ANSES, Justicia, por otro lado las fuerzas de seguridad y emergencia, como pueden ser bomberos, pueden ir a sus puestos de trabajo el transporte público. Mantenimiento, decíamos emergencias, esto es para un gasista, un plomero que va a atender a una emergencia, puede, no aquel que va a una obra permanente de construcción. Y lo mismo que aquellos que trabajan en el sector energía y combustibles, por ejemplo, el playero de una estación de servicio puede ir a su trabajo en el transporte público. ¿Quiénes no pueden subirse al tren, al subte, al colectivo? Los trabajadores de la construcción privada, cualquiera sea. Trabajadores de comercios no esenciales, decíamos, indumentaria, calzado, electrodomésticos, cualquier comercio de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano. Las industrias que no son de la alimentación o que no proveen servicios para el área sanitaria, textiles, plásticos, pintura, automotrices en general, no pueden. Y tampoco empleados de corralones. Y vamos a la última placa. Supuestamente esto lo van a controlar a partir de mañana. Profesionales en general, un abogado, arquitecto o que trabajo en estudio de abogados, arquitectos, de ingenieros no pueden. Los médicos ambulatorios, un kinesiólogo que no trabaja en un hospital, que va a su consultorio, no puede usar el subte, por ejemplo. Lo mismo aquel que va a una consulta médica que no es una urgencia, no puede. Vos te preguntabas, Maxi, aquel que se tiene que ir a hisopar
si tiene síntomas no debería subirse al transporte público y tiene que buscar un lugar cercano. Y lo mismo que el que va a practicar deportes, va al gimnasio, se junta No con los puede ir amigos en al la cancha de transporte fútbol público. 5, no puede usar el Ahora transporte contamos público. qué pasa con el tema de gimnasios, qué va a pasar con gimnasios y clubes, cuál es el protocolo y si cambia algo respecto a lo que hay ahora. Está Leo Godoy ahí en Lavalle, en la peatonal Lavalle, están los Inmortales. Hay varios, ¿no? En la calle Lavalle. Sí, bueno, sin duda, sí, estamos en una de las pizzerías históricas de aquí, de lo que es la calle Lavalle, en Los Inmortales. Sin duda, obviamente las decisiones han afectado muchísimo todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Gabriela Perticaro es la encargada acá de la pizzería. Bueno, ella te va a contar los detalles de cómo le afecta estas decisiones, estas nuevas restricciones. Así que ya la dejo en contacto con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La verdad que... Hola, ¿qué tal? La verdad que, teníamos esperanza en que recién ahora en marzo, abril, empiece a repuntar un poquito con el tema de los cines, los teatros, y reapuntar un poco el público, pero con estas nuevas restricciones, la verdad que se nos complica de vuelta todo. Los sueldos siguen aumentando y la ayuda es nada, entonces, sinceramente, estábamos mal y ahora con estas nuevas medidas, la verdad que se nos complica peor. Claro, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy pensando que ahí en toda esa zona que estuvo muy golpeada por todo el tema del cierre de cines y de teatros y demás, que ahora abrieron hace un mes. Sí. Claro, ustedes apostaban a que la gente fuera al cine y que después hasta las 2 de la mañana poder tener o que vaya a comer algo o que vaya a comer una pizza y ahora van a tener que cerrar todo a las 11 de la noche, digamos, Sí. ¿no? A las 11 ya va a tener que estar cerrado, así que imagínate que a las 10, 10 y media, como muchos, como que serían los últimos clientes que puedan entrar. Y la verdad que la gente no va a circular y todo afecta, la verdad que se complica. ¿Cómo está la zona en este momento? ¿A cuánto están trabajando de lo que trabajaban antes de la pandemia? Pongamos lo que trabajaban antes de marzo del año pasado. Como mucho y exagerando, un 10%. Un 10% de lo que era la venta. No, pero ¿cómo? No tenemos ¿Lo que era la venta Imagínate que antes de que empezara la pandemia? Sí, nosotros hacíamos un día normal, 130 cubiertos. Hoy un día bueno hacemos 20, 30 cubiertos, como mucho. Claro. No llegamos a cubrir los gastos. Imagínate que nosotros para poder tener abierto el horno lo tenés que mantener prendido, las luces prendidas, todo lo que es servicios y todo sigue sumando, entonces esa pérdida y no ganancia. Los sueldos siguen aumentando porque los sueldos nos siguen aumentando del personal, que está bien porque uno entiende que lo necesita y está genial, pero bueno, la verdad que para nosotros es complicado. Claro, lo que estoy pensando ahí, Gabriela, es que claro, ahí lo que golpeó muy fuerte es todo el cierre de teatros, cines, toda la actividad comercial ahí en Corrientes. Sí, pero también de hecho golpeó, también las oficinas. Claro, eso es lo que te iba a decir, que también lo que golpeó es que se murió el macrocentro, digamos. Entonces ya no... los empleados bancarios van, el 20% de los empleados están en los edificios de los bancos o de otras oficinas comerciales. Sí, totalmente. Nosotros tenemos muchos clientes grandes que de hecho nos siguen llamando mucho menos, pero nos dicen, la verdad que de 50 empleados que éramos, quedamos 15, el otro porcentaje queda en la casa, otros directamente redujeron personal, así que sí, todo afecta. No, y el otro tema es el turismo también, que desapareció el turismo, ya sea turismo del interior del país, pero fundamentalmente el turismo extranjero tampoco, eso desapareció todo. Sí, por completo. Entonces, ¿les permitieron poner mesas en la calle? ¿Pudieron sumar? Porque de hecho el local es angosto, básicamente tenían mesas en el interior. ¿Cómo hicieron para adaptarse para poder sumar en simultáneo clientes? Mira, armamos mesas afuera, pero la verdad que tiene su pro y su contra. La gente las busca,
pero tenemos mucha gente pidiendo y la verdad que si no ponemos una persona continua cuidando que no ingresen, es un desfiladero continuo de gente humilde pidiendo. Y uno entiende también la situación que se vive, ¿no? Porque es lo que está llevando todo esto, pero la verdad que la gente se pone incómoda, que tengan en 5 minutos 5 personas que la pasaron a vender pañuelitos, a pedir la porción de pizza o que le regalen la gaseosa. Entonces la verdad que si bien está bueno, no se trabaja. De Es hecho, fuerte. ahora, si puedes ver, Es fuerte tenemos una sola mesa en la vereda. A ver. Claro, es fuerte lo Y que el resto contás. está Es adentro. así, en esa zona hay mucha gente en situación de calle que bueno, que Sí. en todo lado, ¿no? Pero en esa zona también especialmente. Está a bueno, 2 cuadras del obelisco. está a 2 cuadras del obelisco, que es un poco el lugar de resonancia también de toda la manifestación social y demás. Gabriela, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí están tan complicados todos. Además, Maxi, Sí. sí, de hecho había vuelto el teatro también con muy poca gente, Sí. pocas funciones, ahora se achica el horario, por lo tanto, si no van a cenar antes a la pizzería, no alcanzan a cenar después, así que se les restringe muchísimo. Y como decía, vivían del turismo, a la tarde, al mediodía de los oficinistas del microcentro, todo eso desapareció. La verdad que las pizzerías del centro es una desolación absoluta. Vamos a hacer una con Guerrín, la próxima. Que están haciendo la pizza congelada, tengo que pasar a buscar la pizza congelada de Guerrín, llevármela y hacerla en casa, porque va a estar complicada comerla en el lugar. Pero vamos a hacer que para que cuenten también, porque claro, son locales que en una ¿Cómo zona... se adaptan? Claro, son locales que son muy tradicionales, pero no está el turismo, no está la oficina, no está la movida comercial y vas a tener que cerrar a las 11 de la noche. Incluso no te pasa a poder captar lo que era que la gente vaya al cine, al teatro, en toda esa zona y después pueda comer algo. Claro, y el caso de o Guerrín, pueda además, entrar un antes local a comer algo y después pueda enorme, ir. un local enorme con una cantidad de empleados enorme. Exactamente. Vamos a hablar del tema de turismo también, que es otro de los rubros que están ahí muy complicados y que uno dice, bueno, que hay que restringir. Y obviamente que había que restringir los viajes egresados. Era inaudito que siga habiendo viajes egresados. De hecho, esta semana volvieron, no sé, 2 viajes egresados de Bariloche. Creo que hubo 88 pibes contagiados cuando le hicieron el test. Obvio que no. Era esa cosa insólita de la Argentina. Que se viene la segunda ola, está viniendo y demás. Están llegando los chicos de viaje egresado de Cancún. 60 contagiados por un lado, 100 contagiados para el otro. Ahora, yo entiendo que la situación del sector es crítica y que no hay hoy casi ningún tipo de asistencia, ya sea para agencias y para todas las empresas del sector, además de los hoteles y demás y todo lo que está relacionado. Está con nosotros Michael Casavilla, que es vocero de la empresa Travel Rock, de viajes egresados y de viajes turísticos. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, esto se lo veían venir, digamos, en algún momento iban a cortar el tema de los viajes egresados. ¿Cuándo habían vuelto los viajes egresados? Mirá, nosotros habíamos recomenzado o retomado los viajes el día 1 de abril. Ah, claro. Debido, bueno, nosotros habíamos hecho ya un impasse previo a este DNU el día lunes, habíamos hecho un impasse de nuestros viajes por una cuestión de que habíamos tenido algunos contagios internos de personal que está en contacto con los chicos y de personal que no está en contacto con los chicos, pero que es fundamental para el funcionamiento del operativo, del control de los protocolos, etcétera. Y lógicamente nos veíamos venir algún DNU de este tipo porque por el tema de la segunda ola de contagios grande, ¿no? Así que claro, habíamos hecho ese impasse de unos días y bueno, lógicamente ahora se oficializó con el DNU. Lo mismo con el turismo grupal, ¿no? Hay mucho turismo grupal en la Argentina, interno. Me imagino gente, adultos mayores y demás, también hay mucho turismo de ese tipo que ahora también se prohíbe. Mirá, por lo que yo entendí del DNU, está prohibido cualquier tipo de turismo grupal. Nosotros, como empresa, como Travel Rock, nos dedicamos únicamente a secundarios egresados a Bariloche. Es nuestro único mercado, digamos. Está bien. Ahora, ustedes me imagino que entienden que no hay posibilidad, digamos, de que eso esté en este momento
abierto. ¿Qué es en todo caso lo que están pidiendo o lo que ven como situación del sector? Mira, yo te voy a comentar un poquito cómo se dio la situación. Digamos, Bariloche, la ciudad se preparó, hizo a través de, bueno, del intendente, de la Secretaría de Turismo de Bariloche, de los distintos organismos de la FAEBIT, de los distintos organismos que son inherentes a un viaje de egresados, hizo un gran trabajo en cuanto a desarrollo de protocolos, en cuanto a control de esos protocolos y en cuanto a preparar la ciudad para poder mantener el destino activo. Bariloche es una ciudad que depende muchísimo, muchísimo del turismo y gran parte de ese turismo es el turismo estudiantil, ¿sí? Por ese lado quiero destacar y agradecer el trabajo que realizaron todos estos organismos, sí, porque realmente fue muy importante. Por otro lado, como te digo, desde nosotros también en base a consultas que hacemos permanentemente con epidemiólogos y que estamos permanentemente en contacto para tratar de mantener una burbuja lo más compacta posible y que sea lo más precisa posible, esto se trata de minimizar riesgos. Básicamente es eso. Nosotros sabemos que en este momento es inviable con esa segunda ola realizar los viajes. De hecho, como te digo, fuimos los primeros el día lunes antes del DNU en hacer un impasse en los viajes para reorganizarnos, para readaptarnos y para poder dar este servicio. Nosotros, te comento, Maxi, nosotros tenemos, por ejemplo, para que tengas una noción, dentro de lo que es nuestra estructura, un centro de monitoreo con 650 cámaras propias, montadas por nosotros, para lo que es el seguimiento de los chicos en corredores seguros. Nosotros, si no tenemos la gente que pueda operar eso, el recurso humano que pueda operar, no podemos estar haciendo los viajes y por eso es que hicimos ese impasse. Por otro lado, el cuidado no solo de los chicos, sino del personal que trabaja con nosotros, es nuestra prioridad. Lo fue siempre a lo largo de 20 años y va a seguir siendo. ¿Hay algo hoy para el sector turístico? Ha quedado que el repro, digamos, como para pagar parte de los salarios y presentan toda la documentación para el repro, 12.000 pesos por asalariado. Nosotros, mira, sé que se han implementado a lo largo del 2020 y calculo que se van a seguir implementando distintas medidas que puedan fomentar el turismo, como fue en su momento el incentivo para los viajes con el Plan Viajar y bueno, y ahora el tema de la ayuda para los sueldos, no solo en turismo, sino en las demás industrias. Gracias a Dios, nosotros desde Travel Rock pudimos a lo largo del 2020 y el 2021 no solo mantener todas las fuentes de trabajo, sino abonar todos los sueldos, que eso para nosotros fue muy importante. O sea, tenemos mucha gente que directa o indirectamente depende de nosotros, ¿sí? Está bien. Está claro, ¿no? Lo que estaba pensando, porque la otra vez nos llamó también el ministro de Turismo, Matías Lamens y demás, cuando nosotros decíamos, che, pero están diciendo que se viene, Kicillof dice un tsunami, no es una segunda ola feroz, sino un tsunami, y Semana Santa está todo abierto. Pero claro, tampoco ahora hay prohibición para el turismo, solamente para este tema del turismo grupal. Están viendo, por eso insisto, la situación es muy compleja, porque los márgenes de maniobra que hay en este momento para cerrar generalizadamente algunos sectores son nulos. Porque el Estado hoy el Estado no tiene la compensación que podía dar el año pasado. Entonces, bueno, se va viendo puntualmente cuáles son las restricciones que se pueden aplicar y se pueden cumplir sobre todo, ¿no? Perdón, mira, yo creo que hay algo importante, Maxi, te quería hacer una consulta. Yo creo que hay algo importante que a diferencia del 2020, que no teníamos ninguna luz al final del túnel, hoy la tenemos. La vacuna, ¿sí? Claro, o sea, la vacuna. Exactamente, hoy hay una vacuna, hoy en algún momento esto va a pasar, se sabe que va a pasar, y para nosotros es muy importante saber eso, que los chicos que quieran hacer su viaje lo van a poder hacer, o sea, esto va a pasar indefectiblemente. Estamos mejor que el año pasado, con una segunda ola que tenemos que, lógicamente, priorizar la salud por sobre todas las cosas. Claro, si podés sobrevivir estas semanas, estos meses, por lo menos podés programar el futuro, podés ver exactamente un poco qué puede ser de esta actividad en el futuro si efectivamente se hace una vacunación acelerada y el año que viene está totalmente despejado el panorama con la campaña de vacunación. Gracias, Michael, muy amable. Ahí estaba. Por favor, gracias a vos, Maxi, que estoy siendo ustedes. Un representante del sector turístico. Bueno, ahora hablamos del tema teatro, sector de entretenimiento y demás. Ahora me contás el tema de la construcción. ¿Qué pasó? Se frenó la venta de material de la construcción que venía hasta ahora en un boom, si tiene que ver también con el dólar bajando, los dólares alternativos más planchados, achicándose la brecha y la suba fuerte de precios que ha sido feroz. 75% de aumento en los últimos 6 meses de los materiales de la construcción. Pero ¿qué pasa con Macri?
salió con todo a cruzar las medidas de restricción, también Patricia Bullrich, y está aislado. Sí, está aislado, igual que el presidente Alberto Fernández. En el caso de Macri, no porque tenga coronavirus, sino porque fue contacto estrecho de esa persona que está al lado, Alex Campbell, diputado provincial del PRO, de la provincia de Buenos Aires, que se reunió en el día Acá está. anteayer, ahí está Mauricio Macri, con Campbell. ¿Dónde estuvieron? Otros dirigentes, en Vicente López, Sí. un grupo de dirigentes Está de la provincia de Buenos Aires, entre ellos también el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, ahí se lo ve la calvicie, Pelado. exactamente, el pelado. Y lo cierto es que se reunieron, por supuesto, reunión de dirigentes, ahí se los ve a todos con mucho distanciamiento social y todos con su barbijo. Ah, no, estoy viendo mal, nada de eso. Y lo cierto es que Alex Campbell tuiteó ayer después de las 2 de la tarde que como su esposa había dado positiva, no esperó y por ser contacto estrecho fue a hisoparse y le dio positivo. El dato particular es que Alex Campbell ya había tenido coronavirus el año pasado, por lo tanto el presidente, ya es la segunda vez que tiene, sí, se aisló, va a tener que esperar 7 días para hisoparse y después ahí determinar a ver si... ¿Cómo salió Macri con estas nuevas medidas? Porque Bullrich salió muy fuerte a decir que iba a haber una rebelión de los sectores. No que hizo, tengan Macri en particular restricciones. no, quedó con el decreto, porque de hecho también había un acuerdo interno de esperar a que Larreta hiciese su anuncio de cómo se iban a adaptar las medidas en la ciudad de Buenos Aires. Y Larreta, de alguna manera, el DNU de Alberto Fernández le sirvió, como decíamos, para hacer equilibrio entre el frente interno y el gobierno. Exactamente. Dijo, no estoy de acuerdo con las medidas de restricción de circulación, esto de que a partir de las 0 horas no se pueda circular, y dijo que bueno, en la ciudad de Buenos Aires se va a ver que no haya fiestas, que no haya aglomeraciones en sectores públicos y demás, pero que el control va a estar básicamente en que cierren los locales como está determinado en el decreto, a las 11 de la noche, pueden seguir hasta a las 12 en el lugar y después controlar básicamente las fiestas clandestinas y demás. Pero le sirvió también para decir, bueno, no estoy de acuerdo con el decreto. Pero lo voy a cumplir, lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar, pero también de alguna manera particular, o sea, haciendo equilibrio hacia adentro, también un acuerdo que hizo con el presidente, hubo 3 días de negociaciones intensas entre el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Diego Santilli y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, negociando cuáles iban a ser precisamente los términos de la aceptación de la Ciudad de Buenos Aires al decreto presidencial, que fue esto, un sí pero y aplicarlo pero. Pero el frente interno, Bullrich, que sale con Muy todo a decir va a haber una rebelión de los sectores restringidos, de los gastronómicos. Bueno, que de hecho y demás, el gobierno estaba tratando de evitarlo, Sí. por eso este acuerdo político para que nadie se corriese demasiado. Y ahora el que también están viendo es qué pasa con el gobernador Schiaretti, que también salió a decir que en Córdoba no se va a aplicar del mismo modo que como estaba proponiendo el presidente, digamos, Bueno, que para evitar precisamente esa rebelión. Ahora hablamos un poquito del tema de las PASO, ¿no? Porque yo insisto, obviamente todos desconfían del otro, todos quieren ganar la elección, porque obviamente están los que quieren volver, los que quieren continuar en el poder, pero claramente esto es algo que cualquier gobierno que restringe tiene un costo político que el propio gobierno lo ha pagado Alberto Fernández con una caída muy fuerte en las encuestas. Ahora, si vos haces eso, ya es porque no querés quedar y tomás cierta medida, como han hecho en todos los países del mundo, es porque no querés quedar en la historia como el que estuviste especulando a ver qué hago con la elección y demás, en medio de una tragedia que va a quedar en la historia, obviamente, en todos los libros de historia, dentro de 30, 40 años se va a hablar de lo que estamos viviendo en el último año. Después hablemos un poquito cómo es la negociación ahí con las PASO. Ya hablamos del tema de la construcción, ya venimos con ese tema y con el tema dólar. Pero bueno, ¿qué pasa con los teatros? Está Carlos Rottenberg, empresario teatral muy reconocido, uno de los que más sabe del sector. Carlos, ¿cómo andás? Gracias por atendernos como siempre. Está muteado, Carlos. A ver si podemos desmutearlo o se... Ahí está. Ahí está, perfecto. Mala mía. No, estaba perfecto. Carlos, contame cómo venía el sector, cuándo reabrió, cómo venía ahora y cómo impactan estas nuevas restricciones. El DNU creo que acaba de salir, ¿no es cierto? Sí. Ustedes deben tener información mejor que yo. Sí. La gran novedad es que, digamos, dividamos esto. Desde el año pasado la actividad teatral y musical acompañó todo el proceso, tanto en el cierre del 2020, en la confección de los protocolos,
en lo que tuvo que ver, y ya hace 5 meses, desde el 13 de noviembre la actividad está habilitada, en cómo se han cumplimentado, en poder tener de testigos a miles de actores, trabajadores y espectadores que semana tras semana hicieron crecer la curva de asistencia, porque aquí de lo que se trata, más allá de los decretos y más allá de todo lo que nosotros digamos, es cómo recuperar la confianza en el público. La confianza en el público no se decide desde un escritorio, simplemente hay que llegar al público con hechos y no con las palabras nuestras. Y en ese sentido veníamos creciendo a favor. En el caso del verano, por ejemplo, que no hicimos ese balance, pensemos que cuando se subió al protocolo nacional del 50% del aforo de la provincia de Córdoba, tuvo una buena temporada en Villa Carlos Paz, mientras que en el caso de Mar del Plata, lugar donde trabajo hace 40 y pico de años, al reducir al 30% el aforo, directamente terminó con las salas cerradas y sin una cartelera vistosa y por ende sin público. Las noticias de hoy, la de ahora, la de las 14 hace minutos, es que el DNU, que ya habíamos asimilado y apoyado la restricción horaria de circulación, adecuando las funciones para poder cumplimentarlo, trae un apartado donde achica al 30% nuevamente el aforo. Y este sí va a ser un problema que en estas horas va a surgir claramente. Carlos, a ver, espera un segundito, porque está pasando algo ahí en 9 de julio, a ver si podemos ver con las imágenes que no sé si había algún desalojo, poner el ambiente a ver qué está pasando en este momento, porque además de haber una aglomeración total y esto no debería estar ocurriendo en este momento, a ver qué está pasando. No, estoy escuchando, pero déjeme escuchar, porque en el ambiente se escuchaba... Sí, te escucho. Bueno, vamos a ver porque esta situación, esta imagen no debiera pasar, porque estamos hablando de qué sector cerramos, qué sector no restringimos, si el protocolo y demás. Discúlpame, Carlos, un segundito, porque esto está pasando ahora del anuncio del presidente, mientras los sectores están viendo a ver qué hacen con los protocolos y con esto y con lo otro. Pablo Layuz está ahí en este momento. Pablo, ¿me escuchás? Sí, ahí me están escuchando. Sí, te escucho, Pablo. ¿Qué está pasando ahí? Eso es un caos, eso. Estamos ahí en Viamonte y Elandro Alem, donde esta gente llegó hasta el frente del ministerio y donde recién hubo una corrida, no sabemos bien por qué, pero fue una avalancha que se vino. Al parecer fue una ambulancia, me dicen aquí, que intentó pasar, pero también que se escucharon algunos tiros o por lo menos algunas explosiones que simularon esa situación y provocó que la gente saliera corriendo. Realmente se vivió un momento de mucha tensión aquí en el lugar, mientras que la gente que llegó a esta zona que está acampando había frenado un poco su accionar para dedicarse a comer, quedarse aquí en el lugar y esperar las órdenes de quienes manejan las columnas para saber cómo continúa todo. Pero esta es la situación que se vive alrededor de este lugar. Reitero, estamos en Viamonte y Alem, está prácticamente todo cortado el tránsito, alrededor de unas 10 cuadras por lo menos. A ver, nos mantenemos ahí con parte de la imagen, ¿no? Y ya vamos a volver ahí, Pablo, todo lo que puedas averiguar, cómo sigue, porque la verdad que es una imagen muy lamentable y también no es solamente lo que pasa ahí en términos de contagio y demás, la gente que después ahora se va a meter en el transporte público donde supuestamente no puede viajar y como estuvo hoy colapsado también Constitución y demás. Sino también en la imagen para el resto, digamos, de la sociedad, en términos del cumplimiento de algo, digamos, ¿no? De la palabra presidencial, de si está discutiendo alguna restricción, de la segunda ola, qué sé yo, es una imagen un poco de lo que sucede en la Argentina. Carlos, discúlpame, quería, viste, estamos ahí con el móvil en vivo, mostrar un poquito a ver qué está pasando con eso, pero... Es complejo, ¿no? Porque por un lado, obviamente todos se dan cuenta que tienen poco margen de maniobra frente a esta segunda ola que es muy grande. Y por otro lado, como vos decías, hay sectores que fueron muy afectados, pero que lentamente estaban ahora viendo cómo se reorganizaban. ¿Vos crees que este cierre, esta restricción horaria, que es distinta en Ciudad de Gran Buenos Aires, puede tener algún efecto importante, digamos, en la actividad de ustedes?
Como decía antes del corte, yo creo que la restricción horaria no va a ser el problema. El problema va a ser el aforo. El aforo. O sea, concretamente, cuesta explicárselo a la audiencia, pero los horarios ya son más temprano en general. Obviamente, va a recortar algunas funciones, alguna trasnoche de fin de semana, pero estoy hablando de la macro. En la macro no va a impactar como sí impactaría la bajada o el no estreno de espectáculos simplemente porque no son sustentables con un 30%. Exactamente Mar del Plata, verano 2021, donde los teatros estuvieron cerrados. Nosotros tenemos hoy, por discreción no lo voy a decir, 4 comunicaciones que están esperando la confirmación del DNU para hoy informar espectáculos grandes de la Avenida Corrientes, un caso que no va a seguir y 3 que no estrenan con las marquesinas colocadas. Entonces, este tema no es mala voluntad o no es dejar de entender el problema de la pandemia, pero la pandemia se impone y está bien que se imponga, pero también es cierto que el que no puede producir porque es inviable económicamente, está bien que no lo haga. O sea, es exactamente el cuento de la manta corta. Cuando nos tapamos hasta los hombros, nos destapamos los pies. Está bien, lo que vos estás diciendo, miren, lo del horario, bueno, podemos poner una función a las 10 de la noche y acomodarlo, digamos, para terminar a las 12, pero con 30% de aforo, ya en este momento es difícil hacer producciones. Pero Maxi, te robo un segundo para decirte esto. No es solamente por el número 30%, es porque antes de ayer, en la conferencia de prensa, la ministra de Salud, Bisotti, ponderó la actuación de los protocolos en los teatros. Y porque el sábado pasado, en su primera salida familiar, el ministro de Salud de Ciudad, Quirós, fue al teatro. No solamente fue al teatro, sino que ponderó públicamente cómo se cumple el protocolo. Entonces, a mí lo que me parece, no soy sanitarista, que una cosa es la circulación y otra cosa es, estoy de acuerdo como ciudadano, castigar donde no se cumplan los protocolos. Pero me parece que no es justo que entren todas las actividades en la misma bolsa. Es simplemente eso. Donde no se cumpla el protocolo, es más, yo tampoco quiero siquiera acercarme como persona, no como una actividad comercial, pero donde se pondera desde los funcionarios. Yo te voy a confesar que hace 3 semanas estuvimos con el presidente y el jefe de gabinete Cafiero en una reunión de la Asociación de Empresarios, y en una posición excelente el presidente dijo, sin saber que iba a tener COVID, en Semana Santa pienso ir al teatro. Y nos gustó esa definición del primer mandatario. Por eso digo que esto de ahora, si es que está confirmado, porque yo todavía no tuve el DNU, pero me están llegando mientras hablo contigo las informaciones de que sí está el DNU y que efectivamente dice que se reduce al 30% lo que ya había sido aprobado en noviembre al 50%. Está bien, está bien. A ver, ¿vos tenés algo con eso, Damián? No, de hecho todavía no lo distribuyó la Casa Rosada del DNU, probablemente le hayan acercado ese dato. Y ahora, Carlos, una pregunta. Por ejemplo, en un teatro importante de Avenida Corrientes, ¿cuántos espectadores pueden entrar? Bien. ¿Y con cuántos alcanza para bancar una obra de teatro? Eso depende mucho de cuál es el costo y la envergadura del espectáculo. No es que porque sea el 30% no va a haber ningún espectáculo. Pero el tema es que una cartelera no se nutre por monologuistas solamente o por un grupo selecto de convocantes que con un 30% haciendo unipersonal pueden estar. O sea, la cartelera de una ciudad y de un país cultural como Argentina se nutre justamente... A ver, con el 50% no se puede hacer un musical tampoco, ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en Argentina. Pero empieza cada vez más a reducirse que sí se puede. Con el 50% se puede hasta un determinado... número, y con el 30 mucho menos, obviamente. Insisto, esto no va en contra de las medidas sanitarias, estamos apoyando permanentemente. No, está claro, Carlos, está claro. Es simplemente contar la realidad del sector. Te agradezco, Carlos. Ahí estaba Carlos Rottenberg, hombre empresario del sector teatral. Mostremos el vivo, porque es lo que está pasando en este momento en la calle. Y bueno, esta es un poquito la imagen en este momento. Esto es en Alem, ¿no? Sí, frente al Ministerio de Trabajo. Frente al Ministerio de Trabajo están reclamando... entre otras cosas, la reimplementación del IFE. Sí. También estaban reclamando por puestos de trabajo
para aquellos trabajadores que hoy están con planes sociales. Veamos si podemos hablar con algún referente ahí social, habrá quien responde, si hay algún diálogo con el gobierno, si responden a la izquierda, si responden a los movimientos sociales, algunos que están más cercanos al gobierno o no. Veamos un poquito, mantengamos ahí, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento, después de que se anunció que mañana vamos con todos los controles y con todas las restricciones y que después de las 11 de la noche y que después entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana controlan todo y que nadie puede circular y que nadie se va a subir al transporte público. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces mostrémoslo porque es el vivo, porque si no parecemos nosotros que también vivimos en un frasco de mayonesa. Y me parece, no sé si el presidente tiene televisión en el despacho, en Olivos o no, pero me parece que hay que tratar de entender un poquito, no sé, abran una negociación con estos sectores, que el ministro de Desarrollo Social sigue siendo Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, sí, claro, que habla una negociación, pero no puede ser, digo, parece una cosa media vergonzosa. Vos anunciás algo y al otro día es esto. Entonces, nada, como mensaje al resto de la sociedad, a todo el país, no solamente al área metropolitana, bueno, este es el mensaje. Ahí lo que me están comentando, entonces, que el reclamo principal de lo que están frente al Ministerio de Trabajo es que se reúna el Consejo del Salario Mínimo. ¿Por qué? Y porque los planes sociales se están actualizan atados con el al salario mínimo. Entonces están reclamando una actualización, pero para que se actualice... No hablamos de la UH, sino que hablamos de los planes, los viejos Argentina Trabaja. Claro. ¿Cómo se llama? Argentina Trabaja Comunitaria, cooperativas, trabaja en cooperativas, una cosa así. Está el potenciar trabajo. Claro, el potenciar trabajo y demás se ajustan con el salario mínimo y bueno, todavía no se reúne el Consejo para el tema de los aumentos. De hecho, es medio salario mínimo. Bueno, decime el tema de la construcción. Vamos con el tema de la construcción, mientras estamos atentos a ver qué pasa ahí en la calle, a ver si habla alguien. Bueno, uno de los sectores justamente que estaba recuperándose, uno de los motores de la recuperación económica, bueno, entró en una zona ahora de por lo menos confusión de parte de los propios empresarios del sector. Fíjate los últimos números. La pregunta es si se pincha esta recuperación que vimos en los últimos meses. ¿Por qué? Y porque la venta de materiales para la construcción cayeron 5,1% en el mes de marzo. Esto es el índice Construya, que lo forman las principales empresas fabricantes de insumos para la construcción. Sí. Y los propios empresarios hablan de un amesetamiento de la actividad. Entonces es importante esto porque... Que venía volando, claro, el trabajo de construcción privada, refacciones y demás. Había aumentado muy fuerte, estaba ya... ¿cuánto estaba? 10% por encima de prepandemia, es decir, claro, de antes de que llegara la pandemia en marzo del año pasado. Claro. 10% por encima las ventas de materiales de la construcción. Pero en marzo, atención que empezó a mesetarse. Y sí, y los propios empresarios están diciendo eso. Entonces hay dos claves para entender qué está pasando. Una es el encarecimiento de los materiales, 72% de incremento en los precios en el último año y además la baja del dólar blue respecto del pico de octubre, con lo cual suba de precio. Que ya no hizo tan atractivo vender dólares para comprar material, claro, de la construcción, que está más caro. Digamos, en los últimos meses, en octubre, en noviembre, en diciembre... en enero, bueno, vender el dólar y con material de la construcción que estaba más barato significaba mucho poder de compra, claro, de esos dólares. Ahora la brecha no está jugando tanto. ¿Te acordás, Maxi, que la semana pasada vimos que todavía en términos de dólar es competitivo, que es un buen precio, un buen valor construir con este nivel de dólar, pero no es tan conveniente como hace unos meses, y esto se está notando en el mercado? Y se le suma otro fenómeno, es que algunos inversores incluso, que habían empezado a comprar materiales para copiar, bueno, dejaron de hacerlo. Entonces eso se traduce en una menor demanda de materiales para la construcción y por eso tuvimos la caída en el mes de marzo. Están cortando Panamericana, ¿a qué altura? ¿A qué altura de Panamericana es esto? Esa es la 202, creo, ahí está el centro de salud de la 202, Panamericana y 202. O Panamericana y 197. ¿Cómo voy a hacer para volver? Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Es Panamericana y 197, ahí a la altura de Panamericana y 197. Este es uno de los cortes, otro en Liniers. Hay un corte, pero ¿qué es? ¿Mano a capital la gente que quiere trabajar o mano a provincia? ¿Es mano a capital? Genial, porque yo tengo que ir mano a provincia por ahí. Así que, muchachos, no se crucen del otro carril por un buen tiempo. ¿Mano a capital, seguro?
Bueno. El anuncio es que iban a cortar la colectora, no la Panamericana. ¿Ahora está cortada la Panamericana? ¿Panamericana? Bueno, vamos a chequearlo. No, de hecho estaba cortado y vimos que estaba cortado, pero habían anunciado que la medida de protesta iba a ser en la colectora de Panamericana y 197. ¿Quién es el Polo Obrero también? Polo Obrero. Los mismos que están acá en... Exactamente, sí, porque es una jornada nacional de protesta que incluía varios cortes en el área metropolitana, uno, en Liniers otro, y también en Puente Pueyrredón, que es la columna que vimos que llegó hasta el obelisco. Y que el Polo Obrero no responde, digamos, al kirchnerismo, al gobierno y demás. Me parece que algún tipo de negociación van a tener que hacer porque la verdad que es una situación, digamos, ayer anunciada que mañana controlar todo y hoy está todo colapsado, ¿no? Ahí está el corte, ¿sí? Justo Panamericana y 197, más lo que estamos viendo, partime pantalla con lo que estamos viendo en este momento en el centro porteño. Esto es ahí en Alem, en el Ministerio de Trabajo. Se han desplazado de lo que veíamos hace un ratito en la 9 de julio. Tanda y ya volvemos. A ver, lo saco al aire. Bueno, en el corte nos ponemos el barbijo, como debe ser. Mauro también está con su barbijo, en un ratito está ya en el aire de A24 también. Y también recién vacunado Mauro, así que ahora vamos a estar hablando con él. Último momento, está el decreto del presidente, acaba de ser publicado en el boletín oficial. Algunas precisiones, atención, último momento. Algunas precisiones del decreto, algunas cosas que estaban ahí en duda respecto a algunos sectores que son alcanzados por las restricciones y que están aclarados en el decreto. Damián. Exactamente, Maxi, y que tiene que ver con cuántas cantidades de personas puede haber en simultáneo en un mismo lugar. ¿Qué lugares? Teatros. Estoy leyendo directamente del boletín oficial. Teatros, locales comerciales, eventos donde se hacen eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos. Cines, teatros, clubes en general, centros culturales, locales gastronómicos, bares, restaurantes, gimnasios. El máximo de cantidad de personas que puede haber es hasta el 30% de aforo. Hasta ahora, la mayoría de esos lugares podían tener hasta un 50%, lo hablábamos recién con Carlos Rottenberg, por lo tanto, se baja al 30%. Se baja del 50% al 30%, es la novedad de lo que anoche anunció el presidente. Lo que no se había anunciado. Mira, la preocupación de Rottenberg recién, que nos decía, miren, más allá del horario, a las 11, a las 12 de la noche, los teatros, ojo que estamos en una situación muy delicada, no podemos, si se baja al 30% el aforo, no da para estrenar ninguna obra importante. Y bueno, lo que queda confirmado acá es que en el decreto se baja el 30% el aforo. Pero no solamente el caso de los teatros, se baja del 50 al 30% el aforo, sino también de muchos bares y restaurantes. Bares o boliches que se reconvirtieron en bar, porque claramente una discoteca no puede abrir como tal, y que, por ejemplo, hacen recitales, o va un DJ y, de hecho, hay zonas restringidas como si fuesen corralitos y funcionan como un bar. A partir de ahora podían tener hasta el 50% y le baja al 30% el aforo. Ya hay otro detalle del decreto, hace mención a lo que vos preguntabas antes. ¿Qué pasa con la gente que tiene que ir a vacunarse, que tiene turno para ir a vacunarse? Bueno, puede subir, obviamente, a los medios de transporte públicos, tanto la persona que se tiene que vacunar... Directamente con el turno de mostrando que tiene el turno. Claro. Y también puede ir con un acompañante. O sea, la persona que se tiene que vacunar... Claro, esto es gente mayor ahora, ¿no? También lo que existe, Maxi, como antes, es obtener el permiso de circulación por única vez para caso de emergencia. En ese caso, eventualmente también se lo puede obtener. ¿Cómo se hace? A través de la página de argentina.gov.ar/coronavirus. Ahí está directamente fácil el link para poder llegar a la aplicación Cuidar y poder sacar el certificado de circulación por única vez para el caso de emergencia. ¿Te acuerdas, Maxi, que el año pasado había mucho de esto? No tengo que ir a cuidar a mi mamá, tengo que ir a llevar los chicos en los matrimonios, no sé, separados. Para ese caso se vuelve a sacar el permiso único de circulación. Bueno, fíjate ahora que se cruzó Negri con Alberto Fernández, la oposición con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández salió muy duro diciendo que eran imbéciles lo que lo criticaban por estas restricciones y demás. Ahora lo vas a contar. Vamos a hablar unos minutos con Gustavo Palmer, que es de la Cámara de Discotecas.
que estaban abiertas hasta ahora. Yo tengo adaptadas menos como bares o como otra cosa, claro, no se puede ir a bailar. Y ahora se van a cerrar. Gracias por atendernos, muy amable. ¿Me escucha? No escucha, está muteado. A ver. Bueno. Dale, Damián. Sí, primero, Maxi, hoy el presidente en una entrevista que dio temprano se quejó, sin dar nombres, de aquellos que lo critican y que le decían, de hecho, que era una suerte de dictador por estas medidas. Los trató de verdaderos imbéciles. No dio nombres, sino que refirió a los que había leído en Twitter, en las redes sociales, que le hacían esta crítica. Le respondió recién el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados: no podemos tener un presidente que se enoje y que se convierte en barra brava. Si hay una segunda ola, no hay que repetir errores del 2020. Desde Juntos por el Cambio hemos dicho es que hay que ser cuidadoso y equilibrado con las restricciones. Alberto Fernández debería dar confianza, no gritar. De hecho, lo que está diciendo Negri es haciendo referencia al comunicado de Juntos por el Cambio de hace 2 días, donde se quejaban o rechazaban restricciones severas como las que habían funcionado el año pasado. A ver si podemos, el representante del sector de discotecas y locales bailables. Sí, Palmer, a ver, ¿me escucha ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Maxi. Bien, bueno, ¿cómo está el sector ahora? ¿Estaba abierto en cierto horario, con algún aforo, o estaba cerrado? No, mira, Maxi, digamos, todo lo que es discotecas están comercialmente devastadas, porque nosotros nunca abrimos las discotecas, sino que transformamos la apertura de discoteca en bares, con un aforo de un 20 a un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que una discoteca que tiene una capacidad de 1000 personas puede tener en su interior 200 personas. Y con eso no ni cubrir los costos. Entonces, en ese sentido, me parece irrisorio que, bueno, también dejen abrir los bares a un 30% de aforo y cerrar las discotecas. Lo fundamental es la salud, está claro. Sin salud no hay vida y sin vida no hay trabajo. Ahora, si va a pasar todo esto, lamentablemente van a cerrar muchísimas discotecas y ya han cerrado el 20% de discotecas. Date cuenta que en provincia de Buenos Aires hay 750 discotecas y bares. En ese sentido, lo que se pide encarecidamente, hemos tenido reuniones con todos los funcionarios el año pasado durante 8 meses, tanto con el Ministerio de Trabajo y Producción, tanto con el Ministerio de Turismo, tanto también con el secretario de Energía, es que nos den un repro o un ATP al margen de que va a pasar esto. Si pasa esto, por favor, el repro o ATP. Después, con respecto a la energía, a los servicios de energía, que bajen la cantidad que estamos pagando, porque estamos pagando lo mismo que en marzo del 2020, o sea, anterior a la pandemia. Yo estoy pagando en mi discoteca 56.000 pesos el uso. Muy brevemente. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector? Digamos, en los bares, en las discotecas. 80.000 personas que trabajan en el sector. Se están quedando, por lo menos ya han cerrado 48 discotecas, por la cual hay muchos pares que hoy han gastado sus ahorros y están en este momento en un estado desesperante. Está bien. El tema de créditos, nos han dado en base a 100 discotecas, aleatoriamente, 4 discotecas han recibido el crédito. Queremos por lo menos créditos laxos, fáciles de pagar, y también con respecto a los impuestos. O sea que... Está claro, pero entonces la idea es que hasta ahora estaban como están los casinos o los bingos abiertos, pero con un aforo mínimo. Con un aforo. Y ahora van a tener que cerrar directamente. Bueno, el horario no pueden funcionar como discoteca. No, cierra. Si discoteca, eso. La cerrás a partir de las 11 de la noche, cierra. Lo que no queda claro es si el que se adaptó como bar, porque no está explicitado, puede seguir funcionando como bar. Porque ya no es una pero discoteca. ¿como bar a qué hora? A partir de las 11 de la noche tiene que cerrar. Bueno, y sí, es lo que... No. Quiten algo de impuestos. Directamente no funciona. Bueno, que me disculpe ahí, Palmer, no tenemos tiempo. Sí, pero se cortó, pero sigue saliendo al aire. Que no tenemos tiempo y bueno, el reclamo está claro. Bajen los impuestos, refinancien los créditos, den alguna ayuda, porque aunque algunos dicen, bueno, es ir a bolichear, y uno dice, bueno, también los jóvenes terminan saliendo lo mismo en las fiestas clandestinas, en las fiestas privadas de acá y de allá.
detrás de ese sector también existe mucha gente que trabaja y que hace diversos laburos y que obviamente están ahora en una situación nuevamente de incertidumbre. Un dato de la vacunación, habíamos dicho que se había acelerado antes de ir a la tanda. Sí, exactamente, Maxi. Entre el lunes, martes y miércoles se aceleró. Venimos contando, venía lento. Esta semana viene más rápido. El lunes superó los 143.000 dosis aplicadas. El martes los 167.000 y ayer casi se llegó a los 200.000. Fue el día con mayor cantidad de dosis aplicada, el récord hasta ahora. Decíamos, con este ritmo sí se llega a este objetivo de lograr vacunar a los mayores de 60, siempre y cuando haya dosis. En un mes. En un mes, pero si sostenés un ritmo que tocaste un día de 200.000, sostenido durante 30 días consecutivos, bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer. Para eso necesitas disponibilidad de vacunas. Hay todavía un stock de... Ahora sí, hay un stock de 2,5 millones de vacunas, pero hay que garantizarse el stock de vacuna a medida que vas vacunando a este ritmo de 200.000 diarias. Vamos a ver si se puede sostener. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Mauro.